Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el segundo día del laboratorio bibliotecario del Instituto Cervantes 2024 y hemos venido a inspirarnos en un yacimiento arqueológico y en muchos otros elementos que vamos a ver ahora. Estamos aquí en el yacimiento de Peyroncelli, que es su propósito es la recuperación de la memoria histórica de las víctimas civiles de los bombardeos aéreos de Madrid. Entonces aquí se está realizando un estudio arqueológico sobre los restos de las viviendas obreras destruidas por las bombas en la plaza del fotógrafo Robert Capa, que es donde nos hallamos. Es un proyecto de la Fundación Anastasio de Gracia y que está financiado por la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática. Para explicarnos en qué consiste este yacimiento, estamos aquí con Eduardo Alcántara, que es integrante del equipo de excavación de este yacimiento. Él es graduado en arqueología por la Universidad Complutense de Madrid e interesado en la arqueología contemporánea, dentro de la cual da de lleno este yacimiento. Y está interesado también, obviamente, en la memoria histórica, con más de una decena de excavaciones de este tipo, entre las que se incluyen exhumaciones como la de Fregenal de la Sierra o Brunete, y proyectos de excavación de campos de concentración del franquismo, como el de la Casa de la Guarda en la localidad de Jadraque o la de Cortes de Tajuña. Y ahora pasamos la palabra a Edu, que nos va a explicar el yacimiento. Perfecto, muchas gracias, Yolanda. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y a todas. Soy Eduardo Alcántara, soy arqueólogo del proyecto que ha llevado a cabo el CSIC en colaboración con la Asociación de Anastasio de Gracia, y hoy os voy a explicar un poco de lo que ha sido este tercer año de excavación. Esto todo comenzó, como ya os explicará más tarde Uría, un proyecto a raíz de la consolidación y de la memoria del edificio de Peyroncelli 10, edificio cuya fachada fue fotografiada por Robert Capa. Si os fijáis, detrás de vosotros tenéis un mural con lo que fue la fotografía de dos niñas y justo detrás la fachada llena de metralla. Y bueno, pues la asociación se puso en contacto con Alfredo González Rival y su equipo de arqueología, para intentar entender un poco y excavar todas esas casas que existieron desde 1923 y que fueron bombardeadas, al igual que la casa de Peyroncelli 10, en 1936, en plena batalla de Madrid durante la Guerra Civil. Los dos primeros años de excavación se centraron en la esquina que tenéis justo allí, que fueron aproximadamente unos 70 metros cuadrados de extensión, y lo que pudimos localizar, en la que pudimos localizar no solo los restos de las casas de 1923, sino también una serie de superposiciones de viviendas que iban desde 1940 hasta 1975, cuando se derriban todas estas chabolas. ¿Qué es lo que hemos podido encontrar este año? Bueno, la campaña del año anterior hicimos aquí una pequeña prospección, un pequeño sondeo, y lo que pudimos ver es que esas casas que encontramos en esa esquina continúan hacia aquí, es decir, que concuerda con la cartografía de la época, así como el catastro y las fotos aéreas de 1940. Lo primero de todo, vamos a empezar de lo más antiguo a lo más nuevo. Tenemos esos dos momentos, un momento desde 1923 hasta el 36, que sería el primer momento de población de esta zona, y luego la época chabolera. Justo donde estoy ahora mismo pisando serían los suelos, es decir, los basamentos de las casas que se construyeron en 1923. Es muy interesante porque este tipo de suelos tiene un material que es carbonilla, y por lo que hemos podido saber es que esa carbonilla provenía de las vías del tren que actualmente todavía continúan en su sitio, y que provenían además de las locomotoras que utilizaban carbón, y una vez que esto era utilizado se tiraba a las vías del tren. Ellos lo reutilizaron para establecer una especie de suelo que fuesen los pilares para las casas de 1923. Estas casas no son iguales exactamente que la de Peyroncelli 10, eran casas de 2 pisos, y por lo que hemos podido ver estaban construidas con materiales de bastante buena calidad. Hemos encontrado, por lo que todavía se conserva a día de hoy, después de tantos años, una serie de los basamentos de la propia casa, que serían todos estos de aquí, y los que tengo justo detrás de mí, que sería un ladrillo macizo, que es de muy buena calidad, y es de mejor calidad aún comparándolo con los materiales que hemos encontrado en época chabolera. También hemos encontrado estos suelos, que son unos suelos de baldosa hidráulica, tanto rojos como amarillos, con formas geométricas, que haciendo comparativas en la actualidad, muchas casas del barrio de Argüelles, que son de la misma época, conservan este mismo tipo de suelos. Además es interesante porque muchas de estas baldosas estaban importadas de Francia, por lo que denota es que este tipo de casas tenían cierto estatus y no estaban hechas exclusivamente, como lo que generalmente se piensa, para personas obreras o gente que trabajaba en el campo. Esta teoría, además de que el barrio de Vallecas en 1923 era un barrio multiclasista, pese a lo que podamos pensar,
lo hemos atestiguado a través de las excavaciones arqueológicas. Hemos visto también a través de diferentes archivos que había unas cuantas villas de recreo por la zona de gente muy pudiente y luego también estas casas. Entonces no había exclusivamente gente trabajando en el campo, obreros, sino que también había gente de clase media y clase alta. Esto lo hemos podido atestiguar a través de los restos materiales que hemos encontrado en esta zona, en este nivel concretamente, que son, bueno, en cuanto a alimentación, hemos visto que tenía una alimentación muy variada. Por ejemplo, hemos encontrado todo tipo de pescados, no solo bacalao, que era, bueno, una alimentación bastante popular, sino también lubina y merluza. Es decir, es un pescado que a día de hoy también cuesta mucho dinero porque se tiene que comer en el momento, se tiene que comer fresco. Entonces hay que imaginar que en 1923, con la infraestructura que tenían, valdría aún más dinero por el hecho de que las condiciones para traerlo desde la costa hasta aquí eran bastante más difíciles o penosas, podríamos decir. Luego también hemos encontrado alimentos cárnicos de todo tipo, desde corderos, cerdo, ternera. Además eran piezas que, si bien eran de carnicería, eran de animales muy jóvenes, por lo que no es que se estuviesen comiendo una vaca que tenga mucha edad y que la carne es de muy mala calidad, sino que la calidad de la carne también era muy elevada. Hemos encontrado también todo tipo de mariscos, hemos encontrado ostras, es decir, que la dieta de esta gente era muy variada y no precisamente humilde. Además también, y siguiendo este argumento de esta tesis, hemos encontrado materiales de cubiertos, hemos encontrado loza, hemos encontrado cerámica, que era de importación alemana, por lo que no cualquiera en esta época podría tener ese tipo de cubiertos, ese tipo de enseres en su casa. Todo ello lo que nos hace pensar es que la gente que vivía en estos espacios era gente de clase media alta. Llegamos al momento de la Guerra Civil, 1936. Un compañero nuestro, Luis Antonio Ruiz Casero, ha hecho un trabajo bastante profundo de archivos y ha encontrado justo la fecha exacta en la que estas casas fueron bombardeadas, concretamente el 19 de noviembre de 1936. De hecho, también hay fotos, bueno, posteriormente llegará Capa, era la fotografía exacta de Pironcelli 10, pero también hay fotografías de estas casas, que las tenéis justo detrás y luego Uría os las enseñará. Y lo que hemos visto a nivel arqueológico es que, bueno, eso se puede corroborar a nivel material. Justo donde estoy a mi lado hay una serie de losas que corresponden a ese nivel de esas casas de 1923 hasta el 36, que tienen un nivel de hollín, una especie de quemado. Eso correspondería justo al incendio de las casas en el momento del bombardeo, que pues luego se cayeron y sellaron este estrato. Y por lo tanto, bueno, pues podemos atestiguar que este evento pues ocurrió en esta zona, concretamente donde estoy ahora mismo pisando. ¿Qué más hemos encontrado? Bueno, pasamos ya justo del 1936 hasta 1940, acaba la Guerra Civil. Es un momento en el cual, bueno, todas estas casas quedan destruidas y empieza a llegar gente proveniente de todas las zonas menos de Madrid, sobre todo del norte peninsular, pero también de Extremadura y de Andalucía, y también de Castilla-La Mancha. Esta gente, pues, o bien estaba huyendo de posibles represalias políticas, estaba huyendo de la pobreza. Como sabéis, desde 1940 hasta 1950 es un periodo en el que España entra dentro de lo que se conoce como la autarquía. Es un momento que a nivel económico pues España está en la ruina y entonces toda esta gente lo que hace es huir de la pobreza e instalarse en Madrid con el fin de pues, conseguir un futuro más prometedor del que podrían encontrar en sus pueblos de origen. Además también es muy interesante y además bueno, nos lo cuenta mucha gente de la zona, que es que llegaban por la noche y con ayuda de los vecinos construían 4 paredes, un tejado y con eso se consideraba vivienda. Estos terrenos no eran suyos y por lo tanto en el momento en que la autoridad franquista les encontraba construyéndolas se la derribaba y les echaba de la zona. También hemos conseguido testimonios de gente que lo que hacía era sobornar a esas autoridades y estas hacían la vista gorda. Pasamos entonces de los años 20-30 a los años 50. Este suelo concretamente va desde los 50 hasta el 75. Luego otras estancias que ahora mismo están enterradas se veía una superposición de suelos mucho mayor, pero bueno, en este caso solo tenemos uno. Lo que hemos visto es que reutilizan todo el material que encuentran. Estas mismas losas de los años 20-30 que os he explicado aparecen en esta esquina. Sin embargo, también hay baldosas de tipo ajedrez, baldosas que imitan mármol, es decir, que utilizan lo que tienen para establecer su suelo. Asimismo también, sobre ese basamento de las casas de los años 20-30, que es ese ladrillo macizo duro que os he contado, que es de muy buena calidad, lo que hacen es construir con ladrillo hueco doble, ladrillo de rasilla de toda la vida, que es de mucha menos calidad, y con una especie de cemento constituido en parte de arenas, cal y carbonilla, esa misma carbonilla que habían utilizado en los años 20-30, pues para construir esos muros. El tejado, por lo que hemos podido ver a nivel arqueológico,
También reutilizaban las tejas, que eran teja marsellesa, es una teja típica de la zona, que concretamente la de Pironcelides se puede ver muy bien reflejada, y lo que hacen es combinarlo con materiales como chapas de zinc y uralita. Lo que vemos es que la calidad de vida a partir de la guerra civil, desde los 40, 50, 60, disminuye drásticamente. Nos comentan también los vecinos que tenían que convivir continuamente con el barro, con las humedades, con las goteras. Estas calles no estaban asfaltadas, tenían todo el rato que estar limpiando las estancias para evitar que esta suciedad se introdujese dentro de sus casas. Luego también a nivel material lo podemos corroborar lo mismo, la alimentación. No hemos encontrado toda esa variedad de alimentación que encontramos en los años 20-30 y lo que sobre todo encontramos son chirlas. Pues bien para darle un poco de sabor y de alimento a la sopa o para hacer paellas. Lo que sí que sabemos es que las chirlas eran una alimentación, un tipo de alimento muy barato para la época, que cualquiera se podía permitir. Y es interesante porque también no encontramos ningún tipo de alimento relacionado con la leche, ningún tipo de alimento lácteo. Es un alimento que sí que vamos a encontrar en los años 60 y 70, es decir que poco a poco, además con España, con el aperturismo a partir de los años 60, se ve como dentro de lo que cabe va mejorando la calidad de vida de estas personas. En cuanto a la alimentación, y ya relacionando ya esta etapa de los años 50 con los 60, España entra dentro de lo que se llama el aperturismo, se abre a los mercados internacionales y empezamos a encontrar esa mejora de la calidad de vida en los suelos de estas chabolas. Posteriormente os lo enseñaré, pero hemos encontrado botellas de Schweppes, que es una botella que se podría estar tomando un estadounidense en ese mismo momento en Estados Unidos. Luego hemos encontrado también esos productos lácteos que antes no encontrábamos, pues desde flanes, yogures, botellas de leche. También hemos encontrado una gran cantidad de materiales de plásticos, es decir, que cómo cambia ese modo de vida, cómo cambia esa percepción de los objetos y esa forma de vida totalmente rural a una forma de vida totalmente urbana. Luego también lo que hemos encontrado es que si bien vivían en condiciones pésimas, intentaban mantener estos espacios lo más limpios posibles. Esta estancia, que sería la estancia donde llevaban a cabo toda la vida, no tenían un espacio compartimentado como lo que podemos tener actualmente en nuestras casas, es donde llevaban a cabo, donde dormían, donde se relacionaban, donde tenían la cocina y luego tenían un pequeño patio trasero, que actualmente ahora está tapado por tema de conservación, pero os lo podéis imaginar. Y claro, es un espacio de 9 metros cuadrados para una familia del momento. Hay que entender también que en este momento dejamos la época de la generación de la guerra y empieza lo que se llama un auge de la natalidad brutal, el baby boom. Y esto también lo hemos encontrado en los objetos que estaban en la estancia. La mayor parte de los objetos son juguetes de indios, vaqueros, pelotas de todo tipo, luego también juguetes de cochecitos, luego también hemos encontrado ropa relacionada con los niños. Pues vivían en estos espacios tan pequeños, pero hay que entender que también venían de un entorno rural. La vida en los pueblos es totalmente distinta como la conocemos en las ciudades. La vida se hace fuera de casa, se hace en los espacios públicos. Entonces también entendemos que la mayor parte de la vida de esta gente se haría fuera de casa. También mejora eso, la calidad de vida y cómo se introducen, es muy interesante cómo se introducen las modas de, por ejemplo, Hollywood de Estados Unidos en la sociedad de España en los años 60-70. El año pasado encontramos no solo botas de tacón, hemos encontrado también ropa de diario que utilizaría la gente para ir a trabajar, sino que también hemos encontrado un bronceador de piel. Aparentemente un bronceador de piel no tendría que tener demasiada importancia. Sin embargo, es muy interesante de cómo cambia la cultura y la tradición de la sociedad española en tan poco tiempo. Si bien en los años 20, 30 y 40 lo que se buscaba era estar totalmente blanco, porque eso significaba que eras de un estrato social bastante elevado, el que estaba moreno era el que estaba trabajando en el campo, ahora cambia radicalmente. Ahora lo que se busca es estar moreno. También hemos encontrado restos que los relacionamos con souvenirs de distintas bolsas con nombres de Valencia. Hemos encontrado también un souvenir de una isla, de un pueblo de las Islas Baleares, por lo que al final lo que vemos es que esta gente hacía su vida, no solo aquí sino también en la ciudad, intentaba vestir de manera normal porque no dejaban de ser personas, no hay que estigmatizar, que es una cosa que también es muy bonita de este proyecto porque intenta quitar ese estigma, ¿no?, de lo que era la gente que vivía aquí, y lo que vemos es que intentaban hacer una vida totalmente cotidiana o común, incluso iban de vacaciones, ya lo que os digo, a la Costa Dorada, ¿no?, toda la zona del Mediterráneo. Y luego finalmente este tipo de chabolas o estas chabolas se derriban en 1975. Es un momento en el que se hace una reestructuración urbana de Madrid y con todas estas chabolas, como se supone que no viven en condiciones habitables, lo que se hace es derivarles a las casas que tenéis justo detrás, esas casas altas. Y esto es una cosa que al final el proyecto creo que es bastante interesante y bastante bonito, Alfredo siempre lo dice.
Al final, la gente que trabaja, en especial los arqueólogos contemporáneos, lo que intentamos es ver cómo lo que excavamos ha tenido un impacto en la sociedad actual. En este caso, se puede ver eso, pero a la enésima potencia. Es decir, viene un señor de 50 años, 60 años y nos comenta que estuvo viviendo en estas chabolas. De hecho, la semana pasada nos vino una señora y nos dijo que estaba viviendo concretamente en esta chabola y que el patio que tenía detrás era rojo. Y en efecto, cuando empezamos a excavar, nos salió una esquina de un patio rojo. Es decir, que esa vida, esa infancia, que pese a que fue muy dura, muchos la tienen idealizada, se puede ver reflejado en lo que estamos excavando. Y al final los arqueólogos somos meros intermediarios entre el patrimonio y la población. Esto al final forma parte de la identidad de la gente, forma parte de su pasado, forma parte de su tradición, forma parte de su familia. Y poder experimentarlo, yo que tengo al menos 22 años, poder experimentar este tipo de situaciones en mis propias carnes, yo creo que como arqueólogo nos da mucha satisfacción, ¿no? Decir, vale, pues estamos haciendo nuestro trabajo bien y vemos que el trabajo que hacemos tiene una importancia real. Esto forma parte del barrio y es por y para la gente. Y luego también es una cosa muy interesante, ya saltando todo este periodo chabolero. Como sabéis, esto se derribó en 1975, pero ha sido un espacio abierto hasta ahora. Y bueno, pues el ayuntamiento en las labores de limpieza lo que ha hecho ha sido horadar la superficie y ha sacado a relucir en la superficie materiales que no son de ahora. Hemos encontrado muchos botes de metadona, ¿no? Que es la agencia que tiene ese objeto, la importancia que tiene ese objeto, lo que transmite, ¿no? De una generación que murió pues, de un día para otro, ¿no? Ese trauma social que a día de hoy todavía nuestros padres y gente que vivió eso lo recuerdan con horror, ¿cómo puede estar sintetizado en un mero objeto de plástico? Pues como arqueólogos, que al final lo que hacemos es estudiar las sociedades pasadas a través de la materialidad, pues este tipo de objetos que aparentemente son tan banales tienen muchísima importancia, ¿no? Y pues lo que vemos es condensada toda la historia de Madrid desde los años 20 hasta la actualidad en menos de 1 metro de profundidad. Y es por eso también que muchas veces nos preguntan por qué esta excavación es importante para vosotros, si es interesante o no. Pues es interesante por lo que os acabo de comentar, porque al final eres parte de ello y además se ve que formas parte de la sociedad del barrio y que ese barrio te incluye, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si no os voy a llevar ahora una serie de materiales para que veáis lo que hemos encontrado y para que podáis ver esa diferencia entre los años 20 y los años 70. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido. Vajilla y cubiertos extranjeros que podían ser de nivel económico superior, estos a lo mejor eran casitas de recreo de la gente que vivía en el centro de Madrid. Venía aquí y estaba un poco más en el campo, más al aire libre, para pasar el verano más... Pues yo, por lo que sé, ahora mismo no te podría responder, no sé si Uriel a lo mejor tiene más información sobre ello. Estas viviendas fueron construidas en los años 20, en el año 23, por Florencio Potoco de la Cruz, que era un sargento del regimiento Guatemala. Se endeudó y las viviendas al final fueron que si no, no se escucha. Expropiadas por la hipoteca se ejecutó y evidentemente el banco se quedó con ellas. Y aquí vivían justo hasta el año 35 unas 80 personas que vivían de alquiler. Es una clase media aproximadamente. No eran viviendas de recreo, sino donde vivían habitualmente. Sí que tenemos constancia de que en el entorno vivía un torero que tenía una finca más o menos cercana. No. Y luego en relación a tu pregunta, que es una cosa que se me ha olvidado contaros, es que, bueno, por tema de archivística hemos podido ver que estas casas tenían línea telefónica en los años 20-30, ¿no? Era algo bastante curioso. Luego también hemos encontrado aislantes de la luz, lo que nos indican que tenían electricidad, y el año pasado encontramos un váter que correspondería, además es justo este año que ahora está tapado, hemos encontrado un canal de desagüe de esa misma época. Es una cosa que luego en los años 60 y 70 no se ve, hasta los años 60 no llegan a tener electricidad aquí, y en ningún momento tienen ningún tipo de canalización o desagüe para hacer sus necesidades. Y de hecho hay gente de los alrededores que vive aquí que nos comentaba que iban a hacer sus necesidades o a las vías del tren o en un descampado que había detrás y echaban cal viva a las heces, ¿no? Entonces también de cómo cambian las condiciones de vida. Sí. Que se derruyó en el 75 y después se hizo un espacio público, porque se me hace raro que no se haya especulado con el terreno. Claro, es una cosa muy curiosa, ¿no? Que además en pleno Madrid, un espacio tan abierto que desde el 75, con todo el boom de la construcción, etcétera, no se haya construido encima. Por lo que tengo entendido, esto forma parte de la parroquia
¿no? Y del Ayuntamiento de Madrid, y esto además, bueno, hace apenas 15 años, 10 años, esto era un descampado y servía para aparcar los coches. Entonces también ha sido un poco milagro el hecho de poder haber conservado esto, porque encima de eso, en Madrid, unas casas derruidas de los años 20 y 30, que además tienen todavía restos de un bombardeo que hubo en la Guerra Civil por la aviación italiana, y que luego todo eso se quedase enterrado debajo de las casas de gente que vino desde los 50 o desde los 40 hasta el 75, ¿no? Es una cosa increíble e impensable, la verdad. El espacio es público hasta cierto punto. Dentro de este solar hay una franja de 10 metros en paralelo al muro que tenemos ahí, que todavía no se sabe quién es el propietario. El resto sí que es propiedad municipal. Y paradojas de este Madrid, eso que tenemos enfrente configurado como un parque, tan solo la esquina de la izquierda y un trocito, un fragmento de esta parte de la derecha es propiedad del ayuntamiento. El resto no se sabe de quién es el propietario, pero tenemos un parque, es un sitio del cual no se sabe quién es el propietario. Se configura este solar cuando como él ha contado, en los años 70 se derriban las chabolas y la población que aquí vivía pasa a las torres. El primer ayuntamiento de la democracia lo configura como plaza y pone estos árboles, de los cuales quedan ya muy poquitos, pone bancos también, y es a partir de la década de los 2000 cuando de repente pues, un coche sube, la gente empieza a imitar y el ayuntamiento se desentiende de sus funciones, se instala aquí la ley del Far West, y hasta el año 2021, incluso entre los años 17 al 21, que se intenta, cuando empezamos toda la labor de recuperación, con la instalación de este mural, una obra escultórica también efímera, el ayuntamiento primero lo pone esta valla, deja un hueco por un lado, empiezan a entrar coches y se instala también la picaresca, empiezan a cobrar por el aparcamiento un señor de por aquí, empieza a cobrar por tirar basura, y es ya cuando comenzamos con las excavaciones, cuando cierran completamente el recinto y se limpia y se empieza a recuperar de nuevo con la propuesta que llevamos haciendo de darle su uso como plaza, en este caso con el nombre la bautizamos Plaza del Fotógrafo Robert Capa. Sí. ¿Habéis conseguido Bueno. que el ayuntamiento ceda? O sea, entiendo que lo estáis realizando con un proyecto bueno, pero de espérate. restauración, y a partir de ahí las relaciones con el ayuntamiento, o sea, ¿cómo está la cosa? Porque hasta donde yo, de lo poco que sé, es que creo que la casa la querían derribar, ¿no? Que se han movido bastante para pararlo. Si queréis esa parte, cuando estemos allí, os profundizo en la casa. El ayuntamiento, a través del área de obras, está colaborando en todo momento, nos cede el espacio para poder hacer las excavaciones. En ese sentido no tenemos ninguna queja, porque evidentemente, ya lo digo, que están siendo muy colaborativos en ese terreno. Sí. Quería preguntar, ya para terminar y nos vamos a hacer bien, si hay constancia documental de las primeras casas, sobre todo, que hay planos, pues hayan ayudado también a saber dónde empezar a excavar. Sí, en el catastro sí que había dibujos de lo que sería la hilera de casas, que iría desde lo que es Peyronceli 10 hasta la actual iglesia, y luego incluso tenemos fotografías de los años 40, que se ven las casas una vez ya después del bombardeo, después de la guerra, totalmente destruidas, y encontramos el cráter de una de las bombas que lanzaron, que justo está a 10 metros más o menos detrás de vosotros. Y una de las cosas que queremos hacer el año que viene, si nos dan financiación y se continúa con el proyecto, es intentar encontrar esa zona para ver si encontramos algún tipo de metralla o algún tipo de surco que nos pueda indicar que ahí realmente hay una bomba, vamos. Y luego, según excaváis, cuando termináis la temporada, por así decir, lo volvéis a tapar. Claro, es una cosa que al final es, no sé si triste, pero también es poco reconocido, ¿no? Y esto también es para tirarle un capote a mis compañeros, porque al final lo que llevamos aquí es una excavación que dura 3 semanas.
Esto, antes de hacer esto, tenemos que llevar a cabo, como bien habéis preguntado, ¿no?, todo un tema de investigación de fuentes archivísticas, fuentes históricas, fotográficas, de memoria oral. Con todo ello lo que se hace es más o menos encajar las piezas y saber dónde queremos excavar. Una vez que llegamos aquí, son 3 semanas de trabajo en la que tenemos que ir documentando todo lo que nos va saliendo, los distintos suelos, que a nivel de arqueología parece que no, pero una cosa tan contemporánea es súper compleja. Y con todo ello lo que se hace luego es inventariar todos los restos, fotografiarlo, meterlo en un Excel, se envía luego al Museo Regional o, bueno, en este caso también a la Asociación Anastasio de Gracia, y con todo ello luego se juntan todas las piezas del trabajo de investigación primero, la excavación y luego el proceso de materiales, y se elabora una memoria, que de hecho esa memoria está de libre acceso. Si queréis ver más sobre el tema, están colgadas tanto la del 2022 como la del 2023 en el repositorio del CSIC. Pero bueno, que es una cosa que no se valora, ¿no?, que parece que estamos aquí excavando y tapamos todo, y es una cosa que nos obliga al final al patrimonio, porque como no se ha planteado de momento un proyecto de restauración ni de musealización, por el momento lo que hacemos es cubrir todo esto que veis aquí mismo con geotextil, que es un tipo de tejido que no es biodegradable y que nos permite conservar los suelos, y luego lo volvemos a cubrir todo, como podéis ver aquí mismo. Sí. También la Fundación Anastasio de Gracia, ¿no? ¿Este señor era alguien de los que vivieron aquí o es un arqueólogo o es un...? Anastasio de Gracia fue el secretario general de la edificación de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, que la funda en el año 21. Él era un albañil de Mora y durante la... en Mora, Toledo, sí, perdón. Y él llegó durante el gobierno de Largo Caballero a ocupar el Ministerio de... Con el tema de las cajas, lo movemos ahora. Al término de la guerra civil se exilió a México y murió allí olvidado. Y si queréis venir ahora, que tenemos aquí todos los materiales que hemos sacado para que lo veáis y entendáis un poco lo que se está explicando. Perdón, ¿me puedes ayudar con la caja, por favor? Ah, bueno, os quedáis aquí, vale. Pues entonces nada, no lo movemos. Ay, perdón. Espera, voy a poner esto para aquí, para que lo vea bien la cámara. Ahí. Aquí lo que tenemos, a ver si viene toda la gente, que aquí lo que vemos es 2 mundos distintos en apenas 30 años. Estas 3 cajas que tenéis aquí, menos la negra, provienen de los restos materiales que hemos encontrado de los años 20 y 30. Lo que os comentaba del tema de la alimentación, nos ha salido en esta bolsa que tenéis aquí, son restos de pescados, por lo que hemos podido ver en una aproximación, luego ya lo llevaremos al laboratorio y nos lo confirmarán, restos de lubina y restos de merluza. Luego también hemos encontrado restos de conejo, restos de ternera, restos de cordero, restos de cerdo, luego también las chirlas que os comentaba. Esto todo pertenece a un basurero que justo había detrás de las casas, que pertenecía, por lo que hemos podido ver, a los años 20-30. También en ese basurero, en las estancias que nos ha salido, material sobre todo cerámico. Esta pieza que tenéis aquí, por lo que nos ha comentado gente que ha venido a las visitas, podría pertenecer a una jabonera, es decir, el recipiente donde se hacía el jabón, se mezclaba la grasa con sosa y se hacía ahí. También nos hemos encontrado, bueno, pues botas de cuero, algún tipo de loza y de cerámica que también sería de la época. Las ostras que os comentaba antes también hemos encontrado de este tipo, es decir, que no es que nos estemos inventando el discurso. Y luego es muy interesante, bueno, es que es muy interesante, no es una muletilla que tengo, pero es verdad, el cambio que hay entre los años 30-40 y los años 60-70. En apenas 30 años cambia la materialidad de ser prácticamente todo de cuero, de cerámica y porcelana a ser de plástico, ¿no? Y lo que os comentaba también de la introducción de España en los mercados internacionales, las Schweppes, que se podría estar tomando un estadounidense justo en Chicago, al igual que se lo está tomando aquí una persona en Peyroncelli. También una botella de la Pitusa, de gaseosa la Pitusa, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, muchísimos juguetes, restos también de lácteos, de Danone, de flanes, y también cosas tan pintorescas como, por ejemplo, una funda de gafas, que ahora no se ve bien, pero aquí el nombre pone Rosalía. La identidad de una persona, bueno, pues que estuvo aquí viviendo. Luego también mogollón de muchos juguetes, también mucho material relacionado con la higiene. Tenéis aquí, bueno, pues un cortapelos, ¿no? Lo pone un cortacabellos, que lo podía modular, bueno, pues para cortárselo más o menos.
también algún bactericida, es decir, bueno, pues cómo intentamos interpretar la realidad de los arqueólogos a través de los restos materiales, que en este caso es bastante evidente. Pues, si queréis cogerlo, tocarlo o preguntar alguna cosa, no hay ningún tipo de problema, mientras que se queden luego en su sitio. Interesante mucho lo de la comida. Sí, es que es, ¿no? A través de huesos que cualquiera que haya comido, por ejemplo, una paleta de conejo, lo identifica, no hay que ser tampoco... Bueno, a lo mejor me escuchan y sí que es, es denunciable, ¿no? Pero que puedes identificar más o menos los restos porque es del día a día, es bastante cotidiano. Claro, eso era un... Claro, esto al final se tiraba y quedaba pues, en los alrededores de las casas, como por ejemplo el basurero que hemos encontrado. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el bombardeo, se cae la casa, pues mucha de la loza, mucha de la cerámica se queda ahí. Y luego la gente lo que hace cuando llega a los años 50, para establecer su suelo, primero hace una echada de escombro. Entonces en ese escombro pues a lo mejor había restos de alimentos, restos de a lo mejor trozos rotos de cerámica, de loza, y entonces se queda ahí sepultado. Y entonces pues a través de eso podemos saber qué pertenece, sí. Creo que es la primera vez que es bueno que el plástico no haya quien lo Sí, sí. destruya, ¿no? En este caso sí. La primera vez que es una ventaja. Zapatito de niño. Sí, Las lozas estas, sí. esta cerámica será de Toledo, Talavera, Madrid. ¿Aquella de allí no es de Toledo? Podría ser, no sé decir la verdad. De la zona. Aquí en Madrid yo creo que llegaba mucha Podría cerámica ser. de Talavera y de... Sí, Sí, súper bonito la verdad, vidriada. sí, súper bonita. Y esta también. A mí esa me hizo bastante ilusión porque nos vino un señor y nos dijo eso, que era una jabonera. Claro, nosotros pensamos a lo mejor pues para el cochinillo o para... Y no. Y luego de los juguetes y lo de la pitusa a mí me hacía muchísima gracia. Se lo comentaba a mi padre, y mi padre tiene 60 años y dice, si es que yo con tu edad me tomaba la pitusa, ¿no? Entonces que es una cosa tan cotidiana. Y debe ser bastante alucinante lo de tener la memoria oral, ¿no? La verdad es que sí. Y sí que si bien es verdad que muchas veces la memoria oral falla, ¿no? Pues al final con tantos años incluso que se idealiza. Cuando nos vino la señora y nos dijo lo del patio, que también es lo bonito de esta excavación, que siempre dice Alfredo, y es que es totalmente cierto. Es muy emocionante. Y luego mucha gente también que viene a decirnos que esto que estamos haciendo, y es que al final este tipo de arqueología que hacemos es arqueología pública, es decir, el año que viene lo pondremos para que no se den, para que se den por aludidos, pero está abierto el descampado y cualquiera que quiera verlo se lo explicamos sin ningún tipo de problema. De hecho, todos los días hacemos 2 o 3 visitas de grupos y entonces nos viene un señor y nos comenta 4 sandeces y es que es tan sencillo como que entre y pregunte, ¿no? Y luego ya puedes formar tu opinión, que no hay ningún tipo de problema. ¿Y estáis excavando? O sea, ¿estáis excavando en los meses de buen tiempo o cómo lo estáis haciendo? Pues este año ha sido, íbamos a haber excavado en septiembre, pero por el tema de los permisos al final se ha retrasado a octubre, pero sí, suele ser en torno a esta época. Ahora como octubre, primavera otra vez, pues... Y en verano no excaváis por el calor demasiado, ¿no? Entiendo. También no excavamos en verano. De hecho, las excavaciones arqueológicas se suelen hacer entre verano y septiembre porque al final es cuando la gente no está en la universidad. Le pasa eso, que está tan terrible... Pero no, es verdad que siempre aprovechan por eso, porque Claro. es cuando pueden venir los estudiantes de voluntarios. Claro, eso es. Pues enhorabuena Pues nada, oye, muchas gracias a vosotros por venir. por la explicación, que eres un gran comunicador. Gracias. Eso es maravilloso. O sea, Gracias. me he flipado, ¿eh? No esperaba tanto de... O sea, me gusta muchísimo. No sé, es verdad, es que, o sea, es como... Que te acercas mucho más a la arqueología. Bueno, yo vengo de Atapuerca la semana pasada, claro. Pero luego nunca hay nada de urbano, ¿sabes? Claro. O sea, no es tan... A lo mejor no se le da tanta visión a nivel estatal, no hay tantas ayudas, no hay... Y al final, esto es la historia de la ciudad. Sí. O sea, Es que es la historia de Madrid de los últimos 100 años en menos de 1 metro de y profundidad. mucho más que los no ministerios. O sea, vamos, o sea, toca mucha más gente y sociológicamente esto ha impactado en toda la población. O sea, esto es lo que vivió Madrid en el crecimiento. Claro. Así se hizo Madrid de ese tamaño. Es que es así Con toda esta y continúa gente siendo así. viviendo y haciéndose una chabola.
literalmente. Y luego también es muy interesante, ¿no?, de cómo se concibe ahora Madrid, que está como siempre por barrios, según las clases sociales, que las clases más pudientes están en ciertos barrios, el resto fuera. Lo que te das cuenta es que... Villa, era Sí. Villa. Pues ahí no lo sé. No, hace mucho, o sea, yo creo que, vamos a ver, No lo sé. ¿qué será? ¿50 o 60? A lo mejor no lo sé, pero vamos, desde luego yo no recuerdo Vallecas por separado. No, claro, ni yo porque yo no soy de aquí. Pero vamos, Yo tampoco, pero coño, de no, oídas. que no soy madrileña, pero que no he nacido aquí, pero vamos que fue pueblo, claro, fue Villa. Fue pueblo, O sea, fue claro. independiente. Joder, no Sí, lo sí, sabía era explicar pueblo, bien. era pueblo. Claro, pero alterar al final ese discurso hegemónico, ¿no?, de que Vallecas siempre ha Claro. sido de la gente trabajadora, la gente humilde. El ejemplo perfecto es lo que tenemos aquí, Claro, no, Sí, sí, lo de... sí. que también es lo... No, yo creo que se ha debido imponer o sea, que como es así un barrio muy reivindicativo, Sí. muy luchador, muy tal, yo creo que se le ha quedado ya, en este caso para bien, ¿no? Pero que yo creo que por eso está como en el imaginario de todo el mundo que Vallecas siempre ha sido obrero. Y vamos, yo la primera que acabo de descubrirlo, o sea, esto que me hayas dicho, que claro, la construcción se parecía a lo de Argüelles. Claro, porque un compañero del equipo vive por ahí y la zona común de su casa tenía ese tipo de baldosas y era igual, el mismo tipo, sí, sí. Entonces es increíble. Sí. Bueno, me encanta, o sea, qué bonito trabajo estáis haciendo. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. No quiero ofender, pero es que necesito un rato ahí. Bien, pues vamos a continuar con la siguiente sesión inspiradora de esta tarde del laboratorio, que va a estar a cargo de Uría Fernández. Él es doctor en Ciencias de la Información, es el director del área de Cultura de la Fundación Anastasio de Gracia y a través del trabajo de la Fundación y de él mismo ha sido toda esta labor de recuperación a partir de la imagen, de la fotografía de Robert Capa. En la Fundación Anastasio de Gracia, con la participación de Uría, además de este trabajo que estamos viendo esta tarde, se ha recuperado, hay muchos otros proyectos, como por ejemplo la lenotipia de Tomás, que es este impresor catalán, a través de sus miles y miles, ¿no? 7.000 o no sé cuántas postales, se ha podido conocer, ¿no?, etapas de la vida y de la historia de Cataluña.
También es el promotor y el coordinador de Salvar Peroncelli, que tiene que ver con todo este trabajo que tenemos hoy aquí. A través de Salvar Peroncelli se ha promovido la recuperación de este espacio, se ha promovido todo este yacimiento arqueológico y se quiere ir hacia aún más proyectos que también vamos a intentar pues, apoyar. ¿No? Además, Uría, entre otros proyectos, ha hecho con la Fundación también los libros a las fábricas, por el cual son Premio Nacional de Fomento a la Lectura 2021. Y ahora nos va a contar Salvar Peroncelli. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yolanda. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Antes de comenzar mi intervención, quiero saludar, se encuentra justo, se da la circunstancia, y os quiero presentar, si ella me lo permite, ella Si te lo permite, es siempre. Cristina. Buenas tardes. Y ella fue la portavoz de los vecinos que vivieron en Peroncelli 10, en este edificio. Ella forma parte de la historia de este mítico inmueble hasta el año 2021. Imagino que tendrás prisa porque creo que has venido a recoger a tu pequeño, a Lucas. Y no, porque me gustaría que yo creo que tu testimonio en algún momento determinado podría aportar. Si vas a estar por aquí, ¿Hoy? ahora sí, en un ratito. Vale. Sí, Vale. sí. Pues gracias, Cristina. Un gusto, buenas tardes. Bueno, antes de pasar a Peroncelli, hemos cambiado un poco el orden normal, y antes de abandonar esta plaza del fotógrafo Robert Capa, que es el nombre no oficial de este lugar, es un nombre que hemos atribuido desde la plataforma. La placa, como podéis ver, es una placa oficial del ayuntamiento, que hemos reproducido nosotros y que, aunque en este caso el ayuntamiento no lo reconoce todavía, nosotros hemos propuesto en varias ocasiones que así se denomine este lugar, puesto que así se configuró en la transición por el primer gobierno democrático de esta ciudad de Madrid. Como vemos, el callejero de Google Maps sí que lo reconoce, con lo cual, bueno, pues es de alguna manera una oficialidad de facto. Bien, ¿por qué estamos estudiando y por qué el INCIPIT? Y quiero agradecer el trabajo desarrollado por el grupo de arqueólogos dirigido por Alfredo González Ruibal. Llevan 3 años aquí en 3 campañas diferentes. Bueno, pues es siempre de nuevo al estudio, en este caso documental, en concreto a los contactos que se guardan en los archivos nacionales franceses. Allí, ahora les pasaré estas fotos para que las puedan ver de cerca. Allí podemos observar cómo en esta línea de negativos van a encontrar las 2 instantáneas que tomó ante Peroncelli 10 y a continuación una de lo que parece un gran edificio en el que hay un lateral dañado por un bombardeo, ¿no? Bueno, sabemos que este edificio realmente eran 6 parcelas que estaban unidas, de 2 plantas, como les he comentado antes, cada una de 80 metros de base, y en la que vivían 80 vecinos. Bien, esa fotografía de Capa no la hemos encontrado publicada, ni hemos encontrado ampliación. De hecho, también les tengo que comentar que no se conservan los negativos originales de las fotografías que tomó aquí en Peroncelli. Sí se conservan copias de la época, copias sobre todo de la que se distribuyó internacionalmente en prensa, que es la que aparecen los 3 niños, la que aparece la adolescente en la puerta que les mira sonriendo. Esa no se publicó en aquel momento. Sí que se conserva copia, y se conserva copia en el Reina Sofía, pero no se publicó. Bien. Gracias a las fotografías de la colección de José Latoba, Crónicas de Retaguardia, encontramos esta imagen que, si observan el pequeño contacto, coincide plenamente con ese lateral dañado por los bombardeos, ¿no? José Latoba adquiere esta colección de negativos a finales de los años 90 a un viejo arquitecto que le vende unas fotografías de Jean Logan, y junto a ellas le regala una colección de 890 negativos del año 36, en los que se observa la vida diaria en Madrid justo en el conflicto. De ahí que lo bautizara a ese conjunto de negativos como Crónicas de Retaguardia. Bien,
Él y su compañero Alberto Martín Escudero, como luego les contaré, se autoimpusieron la labor de tratar de identificar dónde fueron tomadas muchas de esas imágenes. Esta ha sido una labor posterior que hemos realizado desde la Fundación, la posibilidad de... Como les decía, estas fotografías han sido identificadas en una labor posterior realizada por la Fundación, analizando los contactos de capa. Les voy a pasar, porque es un conjunto de unas cuantas en las que se observa el detalle del edificio, de ese daño producido por el bombardeo, y para que vean la entidad que tenía el inmueble en cuestión, quiero que vean esta imagen, que es justo como lo que estaríamos viendo nosotros si el edificio siguiera en pie y miráramos hacia esa parte, ¿no? El hecho de identificar esto como el edificio nos lo ha permitido el estudio de la chimenea y ver también los daños que aparecen, que coinciden justo con algunas de las fotografías que vemos en las que ya les he facilitado. ¿Cómo supimos que ese edificio se encontraba aquí? Y de hecho que ocupaba desde este árbol de la esquina que vemos aún en pie hasta el último que queda casi seco allí en el extremo. Bueno, pues fue gracias a que dentro de esa secuencia de negativos también aparecían estas otras de la antigua iglesia de San Carlos Borromeo. Como pueden observar, se trata de un edificio religioso muy distinto al que hoy tenemos a nuestro lado, que tenía torre en aquel momento y que debido al impacto de los bombardeos que también sufrió, pues fue al final de la guerra derribado y se levantó uno de nueva planta, que es el que hoy tenemos aquí. Como les decía, gracias al estudio de esas imágenes, y en concreto la clave la da esta fotografía, supimos que el inmueble se encontraba aquí. ¿Por qué? Porque bueno, esta sería la fachada del edificio destruido por las bombas, la pista nos la da el balcón que aparece colgando, que se puede identificar claramente en algunas de las imágenes que ya les he dado, y al fondo lo que vemos es el muro de la iglesia de San Carlos Borromeo, además con el daño de la metralla del mismo bombardeo que destruyó el edificio. Luego el fotógrafo estaría situado en el otro lado del parque y bien nos coloca el edificio en este lugar. Es curioso también cómo este entorno fue fotografiado por distintos camarógrafos. Hemos encontrado esta otra imagen en el archivo histórico del PC, gracias a la referencia que nos facilitó Amparo Climent, tras el visionado de su película Las cartas perdidas, donde al hablar en un episodio de los bombardeos vimos pasar esta imagen que reconocimos rápidamente, ¿no? Bueno, pues vemos que aquí también se apareció. Y hemos encontrado otra, ya publicada por fin en prensa, la noticia de la destrucción de este entorno en el Día Gráfico en Cataluña en diciembre, muchos meses después de que ocurriera este suceso. Para que se hagan una idea de cómo quedó este entorno, les voy a pasar esta fotografía aérea del año 1943, donde van a identificar el edificio de Peyronceli 10 sin tejado, en lo que sería el edificio que se encontraba aquí y la iglesia de San Carlos Borromeo. Como van a observar, casi todos los edificios fueron muy destruidos y aparecen muchos de ellos, la mayoría, sin techado, ¿no? De hecho, en la acera de enfrente van a poder observar en la fotografía lo hemos marcado, pone como teatro, y lo que hace referencia, es los vecinos, cuando nos han acercado, la población que se asentó aquí después de la guerra y construyó sus autoconstrucciones, a ese gran edificio lo llamaban teatro. Nosotros no tenemos ninguna constancia documental de que así fuera, sí que pudiera ser algún tipo de edificio industrial. Esta otra imagen del año 54, donde de nuevo van a poder ver San Carlos Borromeo, cómo ya las viviendas Peyronceli 10 aparece ya reconstruida y en lo que serían las ruinas del edificio vemos una serie de edificaciones irregulares que revelan ya los primeros asentamientos sobre esos muros que quedaron en pie.
Y por último esta de 1960, donde ya vemos una configuración más amplia de la zona de Chabolas, entre la propia iglesia de San Carlos Borromeo y Peyroncelli 10. Con esto quería un poco situarles y explicarles el por qué saltamos desde Peyroncelli a esta plaza, con la intención sobre todo de generar dentro del proyecto un efecto en el que lo que el día de ayer fue destrucción hoy se convierta en un motor de cambio y de regeneración. De hecho, casi podríamos decir, con cierta exageración, que este espacio ha seguido olvidado desde casi ese momento, ¿no? Por eso lo que hemos propuesto para este entorno es, dentro del Plan General de Ordenación Urbana, este solar está destinado a dotación sanitaria, y lo que hemos planteado al ayuntamiento es que se haga un museo al aire libre con los restos de los edificios bombardeados y el posterior asentamiento chabolista, que complemente el discurso del futuro centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos que hemos propuesto para Peyroncelli 10. Al mismo tiempo, en la otra mitad del solar, que se construya esa dotación sanitaria, que sería un centro de salud, y un aparcamiento para poder albergar los problemas de aparcamiento que hay en el entorno. Porque el proyecto va más allá, como les contaré más adelante cuando estemos ahora frente al edificio. Vamos, si quieren, ya para allá. Gracias. Sí. Muchas gracias. No. A vosotros. Vamos delante de Peyroncelli y allí continuamos. Un poco ahora te doy la palabra. ¿A mí? Sí. me toqué del trigo total. No me sois demasiado normativos. Me lo dice mi padre y a mí. Soy Elena, ¿no? Bueno, Ah, bueno. Depende de cómo sea ella y del ámbito en el que se mueva. ella se Bueno, pues ya estamos ante Peyroncelli 10 y, como conocerán, es a partir de esta fotografía que Robert Capa toma aquí en noviembre del 36, y como ya se ha situado o ha anticipado Eduardo, sabemos aproximadamente la fecha en que fue tomada, que es ese 20 de noviembre del año 36. Una de las cuestiones que todo este trabajo colectivo al que se han ido sumando un montón de entidades y de voluntades y de generosidades que han permitido los dos logros fundamentales de la plataforma Salva Peyroncelli 10, que era que las 14 familias que aquí vivían hasta el año 21 fueran realojadas en condiciones dignas y que el edificio fuera protegido, ha sido demostrar que una imagen no vale más que 1000 palabras. Tenemos esta fotografía de la cual se desconocía su ubicación, dónde se había tomado, y cómo el hecho de ponerle palabras, documentarla, cambia todo su significado y además se convierte en un motor de movimiento social para, como digo, para el cambio de este entorno, ¿no?
La primera vez que la fotografía se publica es el 10 de diciembre de 1936 en Regard, en Francia, en esta doble página del reportaje titulado La capital crucificada. Es importante esta fotografía en varios planos y niveles. Primero, para la propia biografía del autor. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez en la que aparezca el nombre de Robert Capa publicado en la portada de un gran medio internacional en letras de molde. De ahí que nosotros digamos que tristemente supone Madrid es el nacimiento de Robert Capa, ¿no? Oficial. Es cierto que antes ya había firmado fotografías, de hecho la famosa fotografía de muerte de un miliciano lleva su firma, pero estamos hablando de firmas de pie de foto, ¿no? De ahí ese bautismo. 8 días después tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en un momento en el que las tecnologías de la imagen están sufriendo una revolución. Aparecen las pequeñas cámaras compactas y las cámaras, los carretes de película, lo que permiten a los fotógrafos hacer otro tipo de fotografía, pero no existen las tecnologías tan rápidas que hoy tenemos. Obviamente, esto cuando hablo para colegios tengo que situarles en un plano en el que ellos están acostumbrados a consumir fotografía e imagen en sus móviles en segundos. Bueno, pues eso no existía entonces, tardaba mucho y la única manera de conocer lo que estaba sucediendo visualmente era, como digo, la prensa gráfica. Bien, para que nos hagamos una idea del impacto internacional que tuvo esa fotografía, que se desconocía hasta entonces y que desconocíamos en nuestro país, vemos esta portada de Zürcher Illustrierte en Suiza, donde se preguntan qué va a ser del futuro de esos niños. Un mes más tarde, el 24 de enero del 37, se publica en New York Times Magazine, y la vemos en esta columna. Y a partir de entonces vemos cómo va a correr por medio mundo. Se publica en Cuba, en el Diario de la Marina, se publica en Francia, siendo portada de este folleto, del cual se conserva una copia en la Biblioteca Nacional de España. La editorial Salvat la utilizará también en este otro folleto de propaganda multilingüe. La Embajada de España en Londres la utilizará también en este folleto en varios idiomas, titulado La lucha del pueblo español por su libertad. La encontramos aquí y con el pie también en distintos idiomas. Una ONG londinense la utilizará en una exposición que hará en Londres para sensibilizar a la población británica. El escritor Ilya Ehrenburg, en uno de los tomos de su libro Hispania, la publicará a doble página en el año 37. Todo esto son publicaciones contemporáneas a lo sucedido, que nos revela el fuerte relato de esta imagen y su impacto. Y, curiosamente, hoy que sabemos que los bombardeos, como bien ha revelado el estudio de Luis Antonio Ruiz Casero, lo hicieron los italianos, con cierto cinismo, se publica en la Revista Illustrata del Popolo d'Italia en enero del 37, en el interior de la misma, con un pie que dice la guerra cruel. Esta revista estaba asociada al periódico fundado por el propio Benito Mussolini. Y gracias también, y aquí como detalle de esa red que se ha ido tejiendo, que ha ido surgiendo de forma natural en torno a Peyroncelli, la fotografía y todo este movimiento, quiero señalar, por ejemplo, la colaboración desde las redes sociales. El Madrid de Penipol y Julio García Mutón nos ha facilitado algunas de las localizaciones de esta fotografía y de su publicación. Por ejemplo, no tengo aquí ahora la posibilidad de mostrárselo visualmente, pero en Nueva Zelanda también se publicó en Australia. Ahora sabemos también por la colaboración de Juan Carlos Almazán Maso, un coleccionista de Castellón, que se publicó también en Chile. Y Juan Carlos Almazán también nos facilitó
el Berliner Illustrierte Zeitung del año 39, febrero del 39, que la sitúa, la encontramos aquí en un tamaño pequeño, la sitúa en Barcelona en el momento de la caída de la ciudad condal, ¿no? Como quizá un anticipo de las fake news de hoy día. No sabemos por qué recurrirían a esta imagen para contar visualmente ese momento, ¿no? Bueno, después de la guerra civil se instala la represión y el silencio y sobre todo el borrado de la memoria, ¿no?, en nuestro país. Como rasgo de ese borrado de la memoria podemos señalar cómo cuando muere Robert Capa, cuya obra no se publica en nuestro país hasta el año 74 por primera vez, el diario ABC le dedica una extensa reseña hablando de lo maravilloso reportero de guerra que había sido, pero obvia completamente que su nacimiento es durante la guerra civil española. No hace ninguna referencia a ese capítulo de su historia, ¿no? Bien, como no será hasta el año 98, como les estaba comentando antes, cuando José Latoba adquiere esta colección de negativos de Crónicas de Retaguardia, cuando comencemos a saber que esa imagen se tomó aquí, ¿no? Entre los negativos de Crónicas de Retaguardia aparecía esta fotografía, que podrán identificar claramente con el edificio que tenemos a nuestra espalda, y esta otra, Latoba, que era un gran conocedor de la obra de Capa, cuando ve estas fachadas, estas imágenes, le viene a la memoria la fotografía de aquellos niños, ¿no? Y con técnicas digitales superpone una imagen sobre otra y demuestra cómo coinciden perfectamente los agujeros de la metralla de una y otra fotografía, ¿no? Luego ambos fotógrafos habían estado en el mismo lugar. ¿Cómo llegan a identificar que el edificio se encontraba aquí, ¿no? Bueno, eso se debe a Alberto Martínez Escudero, colaborador de Latoba, y también al estudio de las imágenes que aparecían sucesivas en esos carretes, ¿no? Aquí vemos a Peyroncelli en un segundo plano, en un entorno de viviendas más o menos de su altura, no mucho más altas, no como ahora, que tenemos hasta 5 alturas, y que nos impiden ver Madrid al fondo, como se puede observar aquí, en un horizonte más bajo que donde estaba situado Peyroncelli. Eso, como ellos eran conocedores de la orografía de Madrid, les hizo pensar que probablemente el edificio se encontrara por aquí, o en este entorno, en entrevías como mínimo, y por ello se vino Alberto Martínez Escudero con un conjunto de estas imágenes a pasear por el entorno de estas calles. Y fue cuando llegó aquí que observó cómo los agujeros de la metralla que aparecían en el edificio coincidían con muchos de los que hoy podemos observar en el muro de la vivienda, que coinciden con esas marcas en yeso blanco, algunas de ellas que fueron tapadas con ese yeso con cierta torpeza por el último propietario del edificio, que quería restarle ese valor histórico para que no se lo expropiaran. Además de las imágenes de Crónicas de Retaguardia, cuyo autor hoy sabemos que era el fotógrafo Antonio Gavilán Graña, que trabajaba para la Brigada de Información Gráfica de la Unión General de Trabajadores, encontramos que por aquí también pasaron los hermanos Mayo. Esta fotografía se conserva en la Biblioteca Nacional de España y está atribuida, como digo, a los hermanos Mayo. Cuando Latoba nos comunica su hallazgo en el año 2010, en una exposición que montamos en aquel entonces, titulada Vallecas bombardeada, y lo dimos a conocer, fue cuando empezamos a pergeñar la posibilidad de darle el valor histórico que tenía este edificio y de trabajar en su defensa. Pero no fue hasta el año 2017 el momento en que pudimos organizar
y trabajar en la construcción de la plataforma Salva Pironceli 10, en la que participan, entre otros, desde el International Center of Photography de Nueva York, la Iglesia San Carlos Borromeo, la Fundación Pablo Iglesias, la Fundación Largo Caballero, el Goethe Institute, en fin, así hasta una veintena de entidades de España, Portugal, Estados Unidos, Alemania y Francia. Y muchos otros personajes del mundo de la cultura. El propio Luis García Montero nos ofreció su apoyo en su momento, Ian Gibson, nuestra queridísima y tristemente desaparecida Rosa Regás, en fin, que estuvo aquí al frente en varios de los actos que realizamos, al igual que Ian Gibson. Y todo ello, lo que pedimos en su día a las autoridades locales y regionales fue la conversión primero a la comunidad autónoma para que lo protegiera como bien de interés patrimonial, y al Ayuntamiento de Madrid, en aquel momento gobernado por Carmena, la inclusión en el catálogo de bienes y espacios protegidos municipal. La Comunidad de Madrid se enzarzó en un falso debate en torno a si lo importante era la fotografía, no el edificio. Se nos llegó a plantear que, bueno, que se cortaba el trozo de muro y se llevaba al parque desde la Dirección General de Patrimonio en su momento, quedó ahí de alguna manera pendiente, puesto que cuando Ángel Garrido en su discurso de investidura dijo que iba a cambiar la ley de patrimonio para que tanto Pironceli como Belintonia pudieran ser protegidos, y nunca más tuvimos noticias desde entonces. Por otro lado, en el Ayuntamiento de Madrid, la concejala Mar Espinar llevó la defensa del edificio y consiguió que se protegiera, y el concejal José Manuel Calvo añadió la expropiación. Eso facilitó que, por favor, Cristina, que las familias y vecinos de Pironceli 10 pudieran acceder a una vivienda en condiciones, una vivienda digna, lo cual tardó su tiempo, porque esto hablamos del año 2017 y no se ejecutó hasta marzo del año 2021. Aquí, y tiene la palabra Cristina, bueno, cuéntales un poco cómo se vivía o cómo era vuestra vida en estas pequeñas viviendas, cómo eran las características del edificio. Buenas tardes, mi nombre es Cristina. Pues la casita, pues como la ven, es pequeñita, vivíamos 14 familias. Cada casa más o menos tenía 25 metros cuadrados. En mi caso particular vivíamos mi madre, mis 2 hijos y yo. En el frío pasábamos mucho frío y en el verano pues un calor excesivo. No sé, fue una trayectoria bastante difícil. Estuvimos, recuérdame, ¿cuánto tiempo? Del 17 al 21. Esos 4 años. Bueno, pero ya vais viviendo antes. Sí, ya había gente que llevaba muchísimo más tiempo viviendo aquí. Y nada, conocieron, gracias a Robert Capa, tuvimos esa oportunidad de cambiar la situación de vida, porque sí era bastante triste las condiciones económicas. Una de la crisis del 2008 fue la que a muchas personas nos orilló a tomar esta vivienda como una alternativa temporal que se iba alargando cada vez. Estuvimos un tiempo donde nos reafirmamos también en calidad humana, porque éramos muy unidos como vecinos, y no sé, lo que me quieran preguntar. Claro, vivíamos en la casa, sí. No, que ¿Cómo? Si erais no. No, éramos inquilinos. Yo pagaba 400 euros de alquiler. 400 euros. Yo, sí, en 20. Sí. La verdad que cuando yo me mudé a vivir acá, eso fue lo que menos me preocupó. Mi situación económica era bastante complicada y fue una alternativa, exactamente. Sí,
era de un mismo dueño, excepto una pequeñita, una de ellas que no, que eso era el punto por lo cual él no pudo edificar, porque la intención del propietario era identificar, y como ese era de otra persona, entonces no se pudo. Y sí. Él fue el que tapó las últimas... Bueno, un operario que mandó él. Sí. Sí, él estaba al frente de esa situación. Y después donde, os han realojado, os han mantenido la zona, quiero decir que se habéis podido seguir con vuestra vida, pero mejor. Sí, pertenecemos a Vallecas y pues mi hijo estudia aquí, que era... Me refiero a ese tipo de cosas, que no te hayan mandado luego al otro extremo de la comunidad. Verdad que y dices... cuidaron eso y estamos contentos porque la calidad de vida ha cambiado gracias a la diferencia de vivienda por la que estamos teniendo ahora. De hecho, David, otro de los vecinos, que era la tercera generación que vivía en casas bajas y chabolas, decía que por fin su hija iba a tener la posibilidad de acceder a una vivienda en condiciones, pero que maldita la gracia le hacía que fuera porque un señor vino aquí y hizo una fotografía. Con lo cual tenía toda la razón del mundo, ¿no? Que como el sistema de bien... pone a la vista es el esperpento de que tengas que tener la suerte de que Capa pasara por aquí hace 90 años para tener una oportunidad en la vida. Efectivamente. Porque como en esta situación misma habrá un montón de gente y como Capa no hizo una foto no se sabe. Es como jugar a la lotería y de alguna manera pues tuvimos la fortuna de coincidir en este momento. La lotería, Exactamente. Pues nada. El abuso de cobrar por un sitio. Claro. De hecho, les hacía firmar una cláusula por la cual se acogían a un sistema de arbitrio en caso de que tuvieran que desahuciarlos, de manera que se ahorrara todos los costes judiciales y todo lo lento que va, ¿no? Porque obviamente eso es ilegal, no te pueden hacer, si tú vas contra la legislación, la regulación dice que si tú no pagas, el procedimiento es que tú tienes que ir a un juez, entonces estás firmando una cosa que él va a decir que la has firmado voluntariamente, obviamente lo has firmado porque estás en una situación que no podías elegir, pero bueno, en todo caso, es como una cláusula abusiva en este sentido, pero en realidad se aprovecha del desconocimiento del inquilino que lo va a asumir, porque ¿cuánto tiempo llevas en España No es tan... Sí, la cuestión es la necesidad. Entonces, porque aquí vivía, o sea, para que os hagáis, o sea, realmente cada pieza que vamos es un enorme puzzle al final, Peyroncelli, que nos va abriendo historias. Aquí vivía también, además de Cristina, Juan, que paradójicamente había sido obrero de la construcción en su juventud, él era ya jubilado y había construido los grandes edificios emblemáticos de nuestra ciudad, como las Torres Blancas o el edificio de Colón, las Torres de Colón, ¿no? Y al final sus últimos días los pasaba en esta humilde vivienda, ¿no? Entonces, en fin... Por eso uno de los valores que nosotros siempre hemos defendido también con respecto a Peyroncelli, además del que aporta la propia fotografía de Capa, es su poder como símbolo de la resistencia de la base social de nuestro país, ¿no? Porque independientemente del sistema de gobierno que hayamos tenido en los 100 años de su historia, se construye en 1927 al calor de la ley de casas baratas para alquiler de vivienda obrera, han vivido siempre los mismos olvidados de nuestra sociedad, ¿no? Es muy interesante también su estructura, es una pena que no podamos pasar a verla. Está construido en 2 patios, esas 14 viviendas de entre 17 y 30 metros cuadrados. Tiene un pozo que nos habla de cómo se vivía aquí a comienzos del siglo XX. De hecho, el catedrático de Ciencias de la Documentación, Juan Miguel Sánchez Vigil, que vivió en su infancia en el entorno, nos contaba cómo se conocía, como en los años 50-60, como la casa de los ricos porque tenían agua, porque tenían ese pozo, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Bueno, voy a terminar ya con un último relato que nos habla, en este caso, a través de la literatura. Gracias, Cristina. Un beso. Para que nos sitúa en ese, volviendo al relato
de la memoria de los bombardeos, ¿no?, en la ciudad de Madrid, y en este caso que también tuvo su impacto internacional a través de, como digo, la obra de Arturo Barea, ¿no? Él escribe en el año 38 un libro de cuentos titulado Valor y Miedo, en el que hay un pequeño relato titulado Proeza. En esa edición del año 38 cada uno de los cuentos iba antecedido por una fotografía relativa al mismo relato, y en el cuento de Proeza nos habla cómo 3 Junkers alemanes, tras bombardear la ciudad de Madrid, al pasar por aquí ven unos niños jugando en una explanada en la calle Carlos Aurioles, que está a 100 metros cruzando la vía en esta diagonal, y desciende y descarga las bombas que aún le quedaban en su interior, matando a una madre que iba con su bebé, dejándola completamente destrozada, a su hija de 16 años y al resto de los pequeños que mueren. O que quedan muy mal heridos, perdón. Al final del relato nos da los nombres de esos padres. Ella se llamaba Librada García del Pozo y él Raimundo Malanda Ruiz. En el año 2010, cuando estábamos preparando esa exposición de Vallecas bombardeada, cruzamos esos apellidos, todavía quedaban las guías de teléfono y localizamos a María Malanda. María Malanda nos corroboró que ella era una de esas niñas que sufrió aquel bombardeo relatado por Arturo Barea, pero nos confesó, y esto es un ejemplo de ese borrado efectivo de la memoria, por entre otras cosas porque la obra de Arturo Barea fue completamente censurada en nuestro país durante el franquismo, que ellos desconocían completamente que su tragedia familiar se contara en una de las obras cumbres de Arturo Barea, puesto que este pequeño cuento, en la tercera parte de La forja de un rebelde, en La llama, aparece de alguna manera extractado, resumido, ¿no? Y compartió con nosotros estas fotografías que ahora les voy a mostrar, algunas de ellas son un poco duras, que le hizo un fotógrafo entonces de prensa y que nosotros intuimos fueron encargadas por el propio Barea con esa intención de ese libro de cuentos que ya debía estar en su cabeza, ¿no? Aquí vemos a la pequeña María en el hospital provincial, en lo que hoy es el Reina Sofía, con la cabeza vendada. Ella nos contaba con 84 años cómo todavía le quedaban restos de metralla y que no podían someterla a resonancias magnéticas, no le podían hacer esa prueba médica por esos restos. A su hermano Gregorio, que nos contaba que le salvó mientras le sangraban los oídos, la cogió y la llevó corriendo a la casa de socorro. A su padre, y cómo quedó la vivienda con el impacto del bombardeo. Esta es la que es un poquillo más dura, efectivamente, y es su hermano Ciriaco con una gran herida en la espalda y la pérdida del pie que le quedó amputado. Y esta última la vivienda también del socavón producido por el bombardeo ante la vivienda. Con este relato triste, pero que también certifica de alguna manera cómo este lugar fue sometido a ese destrozo, toda esta zona. Termino nuestra explicación y si quieren estoy a su disposición para preguntas o a contarles un poco el futuro que hemos planteado para todo este entorno. Bueno, el futuro que hemos planteado es que el edificio se convierta, como marca esa fotografía, como marca el discurso del propio Robert Capa, en el centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos de Madrid, que se peatonalice este entorno que va desde San Carlos Borromeo hasta Rafael Marcote, que es este edificio que ven aquí en la esquina marrón con líneas blancas. O sea, ahí hay una calle, de manera que esa calle todavía funcionaría. Sí, como digo, desde esa calle, Rafael Marcote hasta la iglesia, y Miguel de la Roca, que es esta que pasa por delante, desde Hernández Mas, que es justo la paralela, hasta Calero Pita, que es la que estábamos viendo ahí al otro lado. De manera que aquí se genera un gran espacio peatonal en el que los niños de esta escuela podrían disfrutar y salir corriendo. Sería un espacio también peatonal fuera del centro de Madrid, que también se necesitan. Colocar delante de esta ventana, que no les he indicado, que es donde estuvieron sentadas las niñas, delante de ellas un grupo escultórico que recree a esos niños, que homenajee de alguna manera a toda la infancia víctima de las guerras.
muralizar los 2 muros medianeros junto a Peironcelli y otros 2 muros medianeros que se encuentran a esta espalda, de manera que cuando el visitante venga desde la estación pueda reciba un impactante entorno, que el edificio que hoy está abandonado ahí, que fue kiosco en su día, se convierta en el centro de recepción de visitantes, que dentro del edificio se recree una vivienda como fue en origen, como hemos dicho, en reconocimiento a su valor como antiguo testigo primigenio de la vivienda de protección oficial, y bueno, que de alguna manera, que estamos a 5 minutos del Reina Sofía, donde se conserva la fotografía con mimo, con mucho cuidado, y que se expone junto al Guernica de Picasso, que tomemos conciencia de que este lugar no hay que mirarlo con desprecio, sino todo lo contrario, porque es un tanto paradójico que la fotografía se cuide tanto, ¿no?, y el lugar de referencia no. De hecho, hay un ejemplo similar, en este caso en Alemania, en Leipzig. Se salvó otro edificio, en este caso de 5 plantas, no sé si conocen este caso, gracias a la última fotografía que tomó Robert Capa en la Segunda Guerra Mundial. También una iniciativa ciudadana impulsó la protección de este edificio, que hoy se conoce como la Capa House, y a partir de una fotografía, en este caso, que toma desde el interior del edificio, ¿no? Y, sí. Has comentado que sería una de las casas, reproducirla, o sea, hacer como era, pero ¿y el resto? ¿Habéis pensado si dejar también alguna con la última configuración para que se vea la habitabilidad que vivieron estas personas? La idea es recoger todo el relato un poco tanto del entorno de los bombardeos. Para que se vea no solo, sino, o sea, que me parece muy impactante también cómo es una especie de historia de la pobreza endémica, ¿no? O sea, de esto que has contado de no voy a ser después de 3 generaciones, por fin voy a... Entonces, que también el que se vea tal y como en los últimos años vivieron, pues es un poco... Sí, no, de alguna manera, claro, quedaría reflejado. Sí. Y luego, o sea, ¿se lo habéis planteado? ¿Habéis tenido alguna respuesta o de momento no? No, por ahora no sabemos. O sea, sí que el ayuntamiento tiene el anteproyecto, ha pasado, la expropiación ya es total y ha pasado del área de obras al área de cultura, y estamos a la espera de que, bueno, nos comuniquen cuáles son los proyectos futuros. Nosotros hemos planteado todas esas ideas sucesivamente a los distintos responsables y estamos a la espera. ¿O lo habéis lanzado de forma, pues eso, a la ciudadanía, para que se conozca, Nosotros cada paso que hemos dado lo hemos ido comunicando a través de los medios de comunicación, tenemos apoyos de las asociaciones de vecinos del entorno y bueno, es hasta ahora como hemos ido actuando. Vale, porque por ejemplo igual algo también relacionado igual con el matadero, que tienen también mucha actividad cultural, supongo que igual tenéis relación con ellos o... No, en principio no hemos tenido... Porque el matadero, por ejemplo, es algo que ya está como muy establecido, tiene muchos visitantes, igual por ejemplo una colaboración con ellos haría que aumentara mucho la visibilidad. Yo no sé, supongo que no es más gente aquí, yo vivo en Madrid y por ejemplo no lo había oído nunca, y entonces, claro, me parece interesante igual eso, buscar otros canales a través de Ciencia Ciudadana que os pueda dar más visibilidad, y cuanta más visibilidad tenga igual también es más fácil, no lo sé. Sí, o sea, nosotros nos sorprende en el ámbito de la comunicación, es cierto que sí que ha tenido bastante proyección internacional, ha estado el New York Times, ha venido la televisión japonesa, han venido prensa de Hungría, ha venido prensa francesa, en fin. Pero sí que se ha quedado dentro del ámbito de lo local, en lo que sería los medios de comunicación, ¿no? En el ámbito de Madrid y su entorno, ¿no? Dentro de la capital. Sí. Conocido, pero fuera de la ciudad pues probablemente no, nada. Nada, gracias a vosotros por vuestro interés.
Eso esperamos. Pues lo mismo, tenemos que empezar a recoger firmas, así que... Y está ahora en cultura. Sí, en el área de cultura del ayuntamiento. Sí. Es que yo trabajo en el ayuntamiento en bibliotecas. Y digo, no sé si alegrarme o... Muchísimas gracias a vosotros. No sé si sigo online o... Lo digo porque está el micrófono abierto. Gracias a vosotros.